Buenos días, hermanos. Señor nos bendiga. Acompáñenme, si es tan amable, al libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 2 al 4. Mateo, capítulo 6, versículos del 2 al 4. Dice así el Señor: Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sean tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oremos. Señor, una vez más venimos a ti, Padre eterno, para rogarte discernimiento sobre tu verdad, para pedirte, Señor, que quites el velo de nuestros ojos y nos permitas comprender y entender la hermosura de tu palabra, Señor. Y una vez más te pedimos, oh Padre eterno, que esta verdad tuya sea sembrada en nuestro corazón, sea sembrada en nuestra mente y sea recordada, Padre eterno, a lo largo de nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, que tú operes, que tú trabajes en nuestras vidas, nos ayudes a ver, Padre eterno, a través del espejo de tu palabra, si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad, Señor. Te rogamos que nos ayudes a vivir en esa verdad que tú nos puedas mostrar. Utiliza pues a este siervo torpe, Señor, delante de tu pueblo, y utiliza a tu iglesia para proclamar las verdades de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El primer ejemplo, hermanos, de justicia o piedad, podríamos decir, que nuestro Señor Jesús elige para exponer es la limosna. Luego habla acerca de la oración y luego acerca del ayuno que practicaremos esta semana que viene. Hermanos, la vida de piedad no consiste únicamente en sentimientos místicos o religiosos. No tiene que ver con ello, hermanos, sino en acciones prácticas, en practicar aquello que el Señor nos desvela su verdad. En el pasaje que acabamos de leer hace un momento, Jesús nos manda específicamente a todos, a sus discípulos, que practiquen obras de caridad. Jesús nos dice que practiquemos obras de caridad. ¿Es así como debemos entender esto? Hermanos, creo que no. Creo que cada uno de nosotros, al ser creyentes, ya damos por sentado que vamos a practicar obras de caridad, porque el Señor ha alcanzado nuestro corazón. Todo hijo de Dios practica obras de piedad o caridad. Y esto es algo, hermanos, que Dios había ordenado en su ley en el Antiguo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 23, versículos del 10 al 11, vamos a poder encontrar lo siguiente. Dice así, leo para vosotros: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás tu viña y con tu olivar. Fijaos, hermanos, que se dejaba para comer a los pobres. Y es más, también habla de los animales. Tenían compasión de los pobres y compasión de las bestias del campo. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 al 11 nos dice, Deuteronomio capítulo 15, versículos del 7 al 11 dice: Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos,
en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, escuche bien ahora, no endurecerás tu corazón, no endurecerás, ni cerrarás tampoco tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. No endurecerás, ni tampoco cerrarás tu mano. Debes abrir tu mano libremente y debes prestar lo que necesite. Guárdate, dice, continuando el pasaje, de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Como podéis observar, hermanos, en el pasaje, el Señor espera de nosotros no que nuestras limosnas procedan solo de aquello que nos sobra, sino también que demos con espíritu alegre, bondadoso, hasta el punto de sacrificarnos para dar a los necesitados. Hermanos, no debemos negarnos a dar pensando en los gastos que vamos a tener, porque si lo hacemos vamos a endurecer nuestro corazón y por consiguiente vamos a cerrar nuestras manos, cosa que muchas veces pasa. Cuando uno piensa en su economía, al final dice: voy a dar menos, voy a dar escasamente. Hermanos, si nuestros hermanos en nuestra congregación tienen necesidad, debemos darle enseguida, con generosidad. Recuerda lo que dice el texto: lo que necesite. Y esto lo haremos confiando, hermanos, confiando en que dependemos, pero no solamente dependemos, sino en que Dios es quien va a suplir a nuestras necesidades el día de mañana. Sin embargo, pueden haber creyentes que no lo hagan de esa manera. Hermanos, muchas veces nuestra caridad va a requerir de un acto de fe en cuanto a la persona, en cuanto a la providencia de Dios. Dios es quien nos sustenta, Dios es quien nos provee y Dios es quien nos pide que no nos afanemos por el día de mañana, porque Él proveerá y dice que cada día tiene su propio afán. Entonces la ley, hermanos, enseñaba que desatender a un hermano necesitado constituía un delito moral delante de Dios. Decía que era ¿qué? Pecado. Fíjense ustedes, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es, dice las Escrituras, pecado. Por eso mismo, hermanos, los demás autores que podemos encontrar en el Antiguo Testamento van a insistir continuadamente en el deber de la caridad, en el deber de la bondad hacia los demás, en el deber de la misericordia o en el deber de la obra de piedad a los demás. Fijaos lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 17. Leo para vosotros: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Jeremías capítulo 22, versículos del 15 al 16 nos dice: no comió y bebió tu padre, y escuche bien, y practicó el derecho y la justicia y la obra de caridad, por eso le fue bien. Juzgó la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien.
¿no es esto conocerme?, declara el Señor. Como podemos aprender, hermanos, o como podemos ver en el Antiguo Testamento, se nos enseña claramente que es obligación de todo creyente asistir con generosidad a los hermanos que están pasando necesidad. Obviamente sé que muchos de vosotros no sabéis quiénes están pasando necesidad, pero hay hermanos que han perdido por la situación actual su trabajo, por lo cual su economía ha sido afectada y no pueden llegar a final de mes. Y quería traer este mensaje con el propósito de que nosotros podamos tener esa compasión que Dios tuvo por nosotros, esa generosidad que Dios tuvo con nosotros, esa misericordia y esa necesidad de querer poder ayudar a otros. Gracias a Dios, hay hermanos que están sintiendo este llamado en su corazón, este deber en su corazón, y Dios está proveyendo a través de estos hermanos. Pero aquellos que no lo están haciendo, quiero que esta palabra sea para ti como un estímulo o como un ánimo para que tú puedas también practicar el acto de misericordia y de ser generoso y bondadoso, así como el Señor lo ha sido contigo. Hermanos, Jesús, por supuesto, siguió fiel a estas directrices, tanto en su propia enseñanza como en su vida ejemplar. Él no simplemente habló, tuvo la boca ancha para hablar y luego no hacer. Todo lo contrario, él predicaba, pero también hacía ese acto de misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 42, él enseña lo siguiente: al que te pide, ¿qué? Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Luego encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta. Que escuche ahora lo que dice: o que diese algo a los pobres. Era la práctica habitual también de Jesús, hermanos, proveer a los que necesitaban. Como podemos observar, nuestro Señor no solo enseñaba sobre la caridad, sino que también la practicaba, hermanos, teniendo así una vida coherente y agradable delante de su Padre Celestial. Hermanos, si vemos la vida de Jesús, Él vivía de forma humilde. No tenía casa ni tampoco dónde recostar, nos dice las Escrituras, su cabeza. No tenía dónde acostarse, no tenía dónde recostarse, hermanos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Él practicó y enseñó a sus discípulos a guardar una bolsa de dinero para dar limosna a aquellos que lo necesitaban, a los pobres, a los menesterosos. En esto no hacía más que lo que hacían los demás maestros de su época: practicar la generosidad con otros hermanos. Hermanos, si la ayuda a los necesitados era un deber asumido por toda clase religiosa del país, por todos los que creían en Dios, esto también debe ser un deber asumido por todos los que hemos sido alcanzados, transformados por Cristo y queremos ser como el Señor Jesucristo. La carta de Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 17 al 18 nos dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo?, se pregunta Juan. Hijos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No tan solamente seamos oidores de la verdad, sino también hacedores de ella. Ahora, hermanos, ¿cómo es que practicaban los hipócritas sus obras de piedad? ¿Cómo es que ellos realizaban esas obras de piedad? Muchos de los judíos de aquel entonces, hermanos, como también muchos de los bienhechores de hoy,
Daban sus limosnas de tal manera que llamaban la atención de todos hacia su generosidad, hacia su bondad, hacia ellos. Anunciaban al público sus ofrendas, dice el texto, tocando ¿qué? Trompeta. Así, hermanos, ellos obtenían ¿qué? La admiración, la honra de los demás. La limosna era buena en sí, mis hermanos, pero lo que movía a realizar tal acto, tal intención, era totalmente malo, perverso, porque se alejaba de la intención de la ley divina. A muchos les preocupaba más fomentar su propia reputación, hermanos, que atender verdaderamente a la necesidad del pobre. Daban mucho, pero lo daban sin amor, por lo cual, hermanos, no les aprovechaba para nada tal actitud, para nada. El comentarista Hendriksen dice lo siguiente sobre la situación del contexto. En el tiempo de Cristo, leo para vosotros, literalmente dice, en el tiempo de Cristo, la ayuda a los necesitados la proporcionaba la comunidad religiosa, imponiéndosele una contribución a cada persona según su capacidad. Esta cantidad la suplementaban las donaciones voluntarias. Estas contribuciones de ayuda eran anunciadas públicamente en las sinagogas y, como aquí se indica, aún en los callejones, los lugares donde generalmente se reunían los pobres o los necesitados. Hermanos, imaginémonos por un momento esa escena. Al terminar la reunión en la iglesia, uno de los miembros pasa a dar los anuncios de la semana, pero además de dar los anuncios, hermanos, da a conocer el monto de las ofrendas y entonces empieza a leer los nombres de las personas, porque no solamente dice el monto, hasta ahí podríamos decir, bueno, vale, está bien, sino que empieza a anunciar el nombre de las personas que hacen dichas donaciones voluntarias. Fulano ha dado la suma de tanto, mengano dio esta cantidad y sutano dio otra. Imaginémonos esto, hermanos. Hermanos, seguramente este anuncio no sería recibido con aplausos públicos dentro de la congregación, dentro de la sinagoga, porque tenían que guardar la compostura, mis hermanos, aquellos líderes o aquellos seguidores de Dios. Pero podemos suponer que en la puerta de salida todos querían que, hermanos, estrecharle la mano a fulano, a mengano y a sutano. Oh, mira, qué bien, gracias por tu caridad. Querían agradecerle su generosidad. Por lo que sabemos acerca de la costumbre de aquella época, hermanos, parece poco probable que se permitiera el uso de trompetas en la sinagoga. Es probable que Jesús estuviera empleando una figura hiperbólica y Jesús esté diciendo que los hipócritas, hermanos, o que a los hipócritas de esa época les gustaba hacer un llamado de atención hacia los demás. Les gustaba hacer alarde, hermanos, un llamado de atención al público de esa generosidad caritativa que tenían. Un poco más, y estos hombres les faltaba buscar heraldos, personas mensajeras que fueran delante de ellos publicando todo lo que ellos estaban haciendo, publicando todas sus obras de caridad, todas sus obras de justicia. Hermanos, los hipócritas cumplían con lo que el Señor había mandado, pero lo hacían sin tener ojos para ver a Dios y sin sentir una auténtica compasión para con los pobres. Ellos solo cultivaban su propia imagen. Era un poco parecido a lo que decimos hoy. Rendían culto a sí mismo entre las multitudes. Querían que las multitudes los reconociesen. Hacían todo lo posible para que los demás se enteraran de cuán bien habían hecho a los demás y cuán bondadosos ellos eran y cuánto ellos habían donado. En esto actuaban, hermanos, nos dice el texto, como que hipócritas. Es decir, eran farsantes, eran actores que solo hacían teatro religioso, como hemos dicho ya. Representaban una apariencia de piedad, pero detrás de la máscara de bondad, en vez de ser verdaderos creyentes, hermanos, que vivían de cara, puestos delante de Dios,
practicaban su caridad con corazón sincero e identificándose con los necesitados, en vez de eso, hermanos, ¿qué estaban haciendo ellos? Fingían dar de una manera espléndida y sacrificada, cuando en su interior, en su corazón, en su mente, buscaban recibir algo más, como que aplausos, reconocimiento de los demás. El acto externo, hermanos, parecía generoso, pero la motivación era que egocéntrica, hacia sí mismos. Hacían alarde de amar a Dios y al prójimo, pero en realidad se amaban a sí mismos. Daban limosna no por temor a Dios ni por compasión de su prójimo, sino por ostentación, por honra suya, por vanagloria suya, por vanagloria personal, hermanos. Intentaban dar la impresión de ser algo que en realidad nunca jamás eran. No mostraban realmente quiénes eran. Pero por eso aquí Jesús en este texto nos dice, hermanos, que estos son hipócritas. Por eso Jesús dice que no debían esperar ningún galardón tampoco en el futuro, ninguna recompensa. Ya han recibido su recompensa. La palabra recompensa es traducido como salario. ¿Qué significa salario? Es una retribución, es un pago a algo que has hecho. Es decir, su pago eran los halagos y la honra mundana, y quizás también daban por sentado estos personajes que iban a ser recibidos en el reino con aplausos celestiales, con reconocimiento, y sin embargo se estaban equivocando, hermanos. Y sin embargo se iban a ver sin recompensa alguna en el día final. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos!, decía el Señor. Hermanos, antes de dejar este versículo, haremos bien en preguntarnos dos cosas, cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros primero? ¿Cómo respondemos nosotros ante situaciones de necesidad? ¿Cómo respondemos ante la necesidad de los demás? ¿Estamos acostumbrados siempre a recibir pero no a dar? ¿Cuánto se estira tu economía para poder dar? ¿Tenemos un corazón compasivo o somos indiferentes a la necesidad de la congregación? Si ya en la congregación no nos ayudamos, peor nos ayudaremos fuera de ella. ¿Somos compasivos? ¿Nuestro corazón está endurecido? ¿Somos indiferentes a las necesidades que nuestra propia congregación pueda estar teniendo? ¿Hacemos actos de caridad, hermanos, con los que están dentro de nuestra iglesia y con los que están fuera también? Preguntémonos estas cosas. Si no es así, debemos rectificar, pues hemos abandonado el camino de nuestro Maestro y no somos fieles a su ejemplo. No estamos siendo sus discípulos si no hacemos esto. Además, hermanos, tendremos que callarnos ante el mal ejemplo de los hipócritas, porque ellos sí dan, pero nosotros no damos. Por lo tanto, no tenemos derecho ni siquiera ¿a qué? A juzgar a los hipócritas. Tendremos que callarnos ante el mal ejemplo de los hipócritas, porque los que no hacemos obras de caridad no estamos en condiciones de poder criticar a los que practican por motivos equivocados. En segundo lugar, debemos preguntarnos, hermanos, ¿hay alguna tendencia en nosotros a querer cobrar nuestras buenas obras? Te ayudo, te presto, pero luego me lo devuelves, pero duplicado o más. ¿Practicamos nuestra caridad de alguna manera para que sea vista por los hombres? ¿Lo hacemos para que los demás nos vean? ¿Nos conformamos realmente con lo que Dios pueda ver que hacemos nosotros? ¿Nos conformamos con eso? ¿O buscamos que los demás sepan qué estamos haciendo? Hermanos, con toda humildad, déjenme decir, pidamos al Espíritu de santidad, al Espíritu Santo, que escudriñe nuestros corazones para poder ver, o para que Él ponga de manifiesto los caminos malos y perversos que puede haber en nosotros y que nos haya apartado del camino o de la voluntad de Dios, como veíamos esta mañana en el discipulado.
Que el Espíritu de Dios escudriñe nuestros corazones y nos ayude a ver y a convencernos de pecado en esta mañana si no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo era la caridad de los discípulos, hermanos? Jesús señala la alternativa que deben seguir todos los discípulos, todos los hijos que han sido transformados por el Señor. Da por sentado que estos darán limosna y atenderán con generosidad las necesidades de todos aquellos que lo necesiten. No está en duda, mis hermanos, el que los seguidores de Cristo adquirimos, juntamente con nuestro compromiso con el Maestro, importantes obligaciones en cuanto a las personas de nuestro alrededor que padecen algún tipo de necesidad. Hermanos, en contraste con el alarde público de los fariseos, nosotros, al hacer nuestras obras de caridad, hermanos, debemos realizarlos de una manera que no sepa tu mano izquierda con lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto. ¿Cómo es la caridad de los discípulos, de los auténticos discípulos? Hermanos, claro está que debemos entregar de una manera tan discreta, dice Jesús, que no se entere ni siquiera vuestra mano izquierda, ni siquiera la persona más allegada a nosotros tiene que enterarse de nuestras obras que hacemos, que realizamos, de nuestras obras de caridad. Tenemos que matar a esa necesidad que hay en nuestro corazón, sacrificar a esa necesidad que hay en nuestra carne de que los demás nos honren. Porque si no hacemos eso, le vamos a estar robando la gloria a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Ni siquiera nosotros mismos, hermanos, debemos aplaudir nuestras propias obras o sentir la satisfacción íntima de considerarnos personas buenas. Porque, como diría el apóstol, aunque no seamos conscientes de nada en contra nuestra, no por eso, hermanos, estamos exentos de la culpa. Pues el único que puede juzgarnos con imparcialidad, ¿quién es, hermanos? Es el Señor, es Dios. En otras palabras, los discípulos deben ser como los justos, deben ser discretos por Jesús, deben ser discretos para la gloria de Dios, deben ser discretos para que los demás honren al Señor y para que tú en tu vida honres a Dios. Los discípulos deben ser como los justos descritos por Jesús. Cuando en el día final reciban alabanza por parte del Rey, por todas las obras caritativas que los justos hacen, van a reaccionar con sorpresa. Señor, ¿cuándo te vimos nosotros? ¿Cuándo te estuvimos viendo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? Cuando hiciste esto a uno de estos pequeñitos, dice el Señor. Hermanos, nos corresponde a los siervos ser conscientes de nuestra indignidad de toda alabanza. Por pura gracia hemos recibido la salvación del Señor, y por la misma gracia, hermanos, seguimos en pie y servimos al Señor. Si hay algo bueno en nosotros, damos gozosamente, damos generosamente, pero para la gloria al que se merece, a Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Salvador, para la gloria de nuestro santificador. Hermanos, debe parecernos una auténtica aberración cualquier clase de jactancia íntima en torno a nuestras buenas obras, y mucho más al afán de reconocimiento público por los demás. Tenemos que guardarnos de esto, hermanos. Entonces, ¿cómo dijimos? ¿Qué principio podemos usar para saber dar bíblicamente? Ya hemos dicho algunos de ellos, simplemente los voy a mencionar. En primer lugar, dimos que debemos dar de corazón, porque dar de corazón es invertir con Dios. Lucas capítulo 6 versículo 38 decía:
Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En segundo lugar, vimos, hermanos, que dar es dar de verdad y debe ser sacrificial. David se negó a dar al Señor lo que no le costara absolutamente nada. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24, dice: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Hermanos, la generosidad no se mide por el tamaño de la ofrenda en sí, sino por su tamaño en comparación con lo que se posee. La viuda que dijimos entregó 2 blancas, o sea, un cuadrante, el tesoro del templo, y ella dio más que todos los que estaban en ese lugar. Que todos los que estaban en ese lugar. Todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. Hermanos, lo que esta viuda estaba haciendo aquí fue tan importante a los ojos del Señor Jesús, que Él reúne a todos sus discípulos para que se fijen en lo que ella estaba haciendo y tomen ejemplo de ello. Tercero, vimos la responsabilidad de dar no tiene relación con cuánto tiene la persona. Cuando tenga, entonces daré. ¿Habéis escuchado esa frase? Vuelvo a repetir, la responsabilidad de dar no tiene la relación con cuánto tiene la persona. Un individuo que no es generoso, hermanos, cuando es pobre, jamás va a ser generoso cuando tenga más. Jamás. Jamás. Cuarto, las donaciones materiales, hermanos, tienen relación con las bendiciones espirituales. A quienes no son fieles en las cosas del mundo como dinero y otras posesiones, el Señor no les confiará cosas de mayor valor. Fijaos lo que dice Lucas capítulo 16, versículos del 11 al 12. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Muchas personas no tienen una buena administración del dinero, hermanos. Y es por ese motivo que dejan de dar, que dejan de ayudar, que dejan de ofrendar. Compran cosas innecesarias, como dije la última vez. Y pusimos un ejemplo: si abres tu armario, tienes más de 2 camisas, tienes más de 3 pares de zapatos y un sinfín de cosas. Muchas personas no saben administrar. Esta semana hablaba con alguien y la esposa le criticaba al esposo y le decía: oye, mira, ¿por qué no haces una compra correcta? Compras un producto, lo utilizas, pero luego vas al supermercado y vuelves a comprar no 1, sino 3 veces más el mismo producto. ¿Por qué no te esperas a terminar el producto y de ahí utilizas el resto o compras uno más? Pero no hagas una compra innecesaria. Muchas veces vivimos con más de lo que necesitamos. Hacemos un mal manejo de nuestras finanzas, y cuando este mal manejo compromete nuestra economía, entonces, hermanos, nos sentimos comprometidos con dar y decían: bueno, no, como no llego, pues entonces no voy a dar. No voy a dar. Cuando la iglesia pide ayuda para los necesitados, entonces la gente se siente como incómoda. Algunos empiezan a mirar al techo, otros detrás, otros se acusan entre sí. Esto es algo incómodo de hablar, hermanos.
pero se lo digo en confianza y se lo digo en amor. Es algo que debemos tener en cuenta. Tenemos que saber manejar nuestras finanzas para poder dar a las necesidades también de los demás. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hermanos, el quinto punto es cuánto dar se determina de manera personal. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 7, nos dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda justa que se hace desde un corazón que es bondadoso, que es generoso, que es recto, que está alegre, no de porcentajes o cuotas legalistas, hermanos, no. La ofrenda justa agrada al Señor. No se trata de cuánto des, se trata de cómo das. Los cristianos macedonios dieron con abundancia de su profunda pobreza que estaban viviendo en ese momento. Su economía había sido afectada, pero ellos eran ricos en amor, hermanos. Ellos sabían dar generosamente. Los creyentes filipenses dieron de la generosidad espontánea de sus corazones, pero no porque se sintieran obligados. Si crees que esta predicación es para obligarte a ayudar, estás totalmente equivocado. Esta predicación es para llamarnos la atención en primer lugar a este servidor, a hacer obras de caridad para la gloria y honra de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos del 15 al 18. Filipenses capítulo 4, versículos del 15 al 18. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea que esto ya ocurría también al inicio de la iglesia. Había iglesias que habían dejado de ser generosos. Versículo 16: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor, agradable a Dios. Ellos daban, hermanos, porque amaban dar y porque amaban con todas sus fuerzas glorificar y que el Evangelio se extendiera. Dar es testimonio del Evangelio, hermanos míos. Sexto, debemos dar en respuesta a la necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros cristianos en Jerusalén compartieron sus recursos sin reserva alguna, ¿sí? Muchos de sus hermanos creyentes se habían vuelto indigentes, hermanos, cuando confiaron en Cristo y fueron condenados al destierro por sus familias. Perdieron sus empleos a causa de su fe. Años más tarde, Pablo empieza a recoger dinero de las iglesias de Gálatas para ayudar a suplir las grandes necesidades que según existiendo entre los santos en Jerusalén y que se habían intensificado por el hambre. Pablo empieza a recoger esas ofrendas y empieza a suministrar y a ayudar a la iglesia que estaba pasando necesidad. Todos estaban prestos a la venida del Señor. Y como pensaban que en ese momento el Señor iba a venir, ¿qué hacen? Venden todo lo que tienen. Y al final se queda sin nada y empiezan a pasar necesidad. Y Pablo, ¿qué dice? Esto no puede estar pasando. Y él va y habla con las iglesias y empieza a proveer. Las iglesias tenían costumbre por ayudar a los pobres y a los necesitados. Es algo que debemos también nosotros practicar y ayudar al sediento, al hambriento, al que no tiene ropa, hermanos.
Siempre ha habido, hermanos, charlatanes que inventan necesidades acerca de estas cosas, pero esta iglesia no es de ese tipo. No es de ese tipo, hermanos. No nos paramos aquí a pedir por pedir. Pedimos porque hay hermanos que están en necesidad y porque no pueden llegar a final de mes a pesar de estar cobrando algún importe. El Señor toque tu corazón en esta mañana y te ayude a ver esa necesidad dentro de tu congregación y a practicar el amor genuino, el amor auténtico que un día el Señor derramó en mi corazón, derramó en mi vida pecadora y también la derramó en ti. El Señor pueda producir en nosotros actos o obras de verdadera justicia, de piedad, para darle gloria a Él. El Señor nos puede ayudar en esta mañana, hermanos. Siempre hay mendigos, siempre hay personas que necesitan, siempre hay personas que pasan por la congregación y a veces veo el stand donde están los productos y me siento impotente porque no les puedo dar algo. Necesitamos tener conciencia de la necesidad de los unos y de los otros. Necesitamos tener un corazón compasivo. Un cristiano, hermanos, tiene la responsabilidad de apoyar a sus propios hermanos. Y más cuando son sus hermanos en Cristo, ¿no es cierto? ¿Habéis oído alguna vez de aquellas personas que dicen: estoy pasando necesidad, y la otra le contesta: sí, estaré orando por ti, que Dios te bendiga? ¿Habéis escuchado eso? Estamos llamados, y en nuestra posibilidad está ayudar a esas personas y no ser indiferentes. Porque si somos indiferentes y tenemos la posibilidad de ayudar, pues entonces estamos siendo mezquinos, y además de eso, el Señor nos dice en su palabra que estamos pecando contra Dios. Y por consecuencia no estamos siendo discípulos ni queremos ser como Cristo Jesús. Ahora, hermanos, Pablo advierte también algo que debemos tener en cuenta. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, él dice lo siguiente: si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. De estos hay muchos también. Hay personas que no quieren trabajar y se aprovechan de la situación. Hemos encontrado casos que hacen el carrito de la compra, ¿no? Y de repente hay personas de fuera que vienen, piden comida, uno les ayuda, pero luego al rato uno sale y los ve aquí en la iglesia católica también recibiendo comida. Aquí hay una asociación Manantial de Vida y también recibiendo comida. Y uno dice, y esto no es simplemente una vez, sino cada fin de semana, cada domingo, buscando aquí y en otras iglesias. Estas personas deberían ser llamadas a la atención, hermanos. Estimular a la pereza debilita el carácter de quien es perezoso y también desperdicia el dinero del Señor. Hay necesidad, pero tenemos que saber qué necesidad cubrir, y el Señor nos da sabiduría. Hay personas que se acercan al templo a pedir algo, dinero, y una vez los ve, ¿no? Y los ve bien vestidos y te dicen para un café, pero en realidad están pidiendo para un vicio. Que el Señor en estos casos nos pueda dar discernimiento y algún tipo de observación que podamos tener y utilizar un poco, no solo nuestro corazón, sino también nuestra mente. En ocasiones solo decir, a ver, ¿tienes necesidad? Sí, quiero comer, pero venga, vamos a comer. Hay que pensar un poco en eso, porque si no estamos estimulando a la pereza, a la vagancia, y tenemos que tener cuidado con todo esto. Cuando veo en el internet personas en estos vídeos que salen que no tienen brazos e incluso que no tiene un pie, lo veo con una muleta y lo veo trabajando con su, ¿cómo se llama?, con el muñón, y digo, wow, si esta persona puede, ¿cuánto más una persona que tiene brazos, piernas?
ojos para ver, manos para hacer, pie para caminar. ¿Cuánto más? Tenemos que tener cuidado en este tipo de cosas, hermanos. Séptimo, dar demuestra, escuche bien, no entienda usted, ahora el pastor nos está pidiendo que dar porque Dios lo pide, entonces venga, vamos a darlo. No, dar demuestra amor, no ley. Que quede claro esto. Dar demuestra amor, no ley. El Nuevo Testamento, hermanos, no contiene mandamientos en cuanto a dar cantidades o porcentajes específicos. El porcentaje que damos lo determinará el amor en nuestro corazón, el amor en nuestros propios corazones y la necesidad que tienen los demás. ¿Sí? Todos los principios anteriores señalan hacia la obligación de dar con generosidad porque estamos invirtiendo en la obra de Dios, porque estamos dispuestos al sacrificio por aquel que se ha sacrificado por nosotros, porque eso, hermanos, no tiene nada que ver con lo mucho que tengamos, porque queremos más las riquezas espirituales que las riquezas económicas. Porque personalmente hemos decidido dar, porque queremos cumplir tanto como nos es posible a nosotros, y porque nuestro amor nos va a impulsar a dar. El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón nos va a impulsar a dar. Al igual que en todos los ámbitos de la justicia, la clave aquí, hermanos, es el corazón. La actitud interior que motiva lo que decimos y hacemos tiene que ver con el interior, con lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Dios nos ha salvado, nos ha dado todo lo que realmente necesitamos, hermanos. ¿Qué más podemos pedirle? Cuán generoso es nuestro Señor. ¿Qué más podemos dar? Si tu corazón está lleno de la generosidad de Dios, tus actos estarán llenos de la generosidad del Señor, y eso llevarán a darle la gloria a Dios. La justicia pública no debe rechazarse, pero debe hacerse en espíritu de humildad, hermanos, en espíritu de amor, en espíritu de sinceridad. Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Además, hermanos, como en todos los ámbitos de justicia, Jesucristo es nuestro ejemplo supremo, nuestro ejemplo perfecto. Él predicó en público su mensaje, realizó en público sus milagros de curación, compasión y poder sobre la naturaleza. Sin embargo, hermanos, centró continuamente la atención en ¿quién? En el Padre Celestial, cuya sola voluntad Jesús vino a ser. Aunque era uno con el Padre, mientras Cristo vivió sobre esta tierra, hermanos, como ser humano, Jesús no buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre, exaltar a Dios. ¿Qué es lo que buscamos a la hora de dar? Dar es glorificar al Señor. Cuando damos nuestra limosna en secreto, con amor, sin pretensiones y sin pensar en reconocimientos o aprecio, nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público, dice las Escrituras. El principio es este, hermanos: si recordamos, Dios olvidará, pero si olvidamos, Dios recordará. Nuestro propósito, queridos hermanos, debe ser suplir toda necesidad que podamos suplir y dejar a Dios el arreglo de cuentas, comprendiendo que, tal como dice Lucas capítulo 17, versículo 10, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dios no dejará, hermanos, de dar una sola recompensa. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hermanos, el Señor conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras actitudes y nuestros motivos, y nos dará toda recompensa que nos corresponda. El plan perfecto del Señor y la voluntad perfecta de Dios es recompensar a aquellos que confían fielmente en Él, hermanos.
aquellos que le obedecen, aquellos que proceden a hacer lo que es su voluntad. Hermanos, ¿qué puedes ver en tu corazón en esta mañana? ¿Cómo estás en cuanto a este tema? Cuando das algo, ¿con qué sentimiento, pensamiento y propósito lo haces? Cuando das, buscas dar la gloria y honra a Dios. Dios pues nos ayude a cada uno de nosotros a poder, hermanos, poner en práctica esta verdad para atendernos los unos a los otros, y que Él estimule nuestros corazones a ser dadivosos, con un fin: darle la gloria solo a Él y no a nosotros. Que el Señor pues nos ayude. Pongámonos en pie y oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella nos hace ver nuestros corazones, nos hace ver nuestros pensamientos, nuestros actos, todo aquello, Señor, que no está dentro de tu plan, nos hace ver. Y el Espíritu Santo que mora en la vida de tus hijos, Señor, nos convenza de todo pecado, de toda cosa aquella que no estamos haciendo bien delante de ti, Señor. Pedimos, Señor, pues que nos ayudes a dar sin reservas como tú diste, Padre eterno, confiando en ti, en que tú el día de mañana proveerás para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú hagas a cada uno de nosotros sabios a la hora de administrar aquello que nos provees, porque por gracia podemos recibir todo lo que tenemos, y por gracia te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder dar de aquello que tú nos provees, Señor. No permitas que nuestro corazón en esta mañana sea indiferente, y tampoco permitas que si estamos dando, Señor, sea para que los demás nos vean o obtengamos reconocimiento, recompensa. Guarda nuestro corazón. Reconocemos por tu palabra, Señor, que tenemos la tendencia a apartarnos de ti, Señor. Por eso te pedimos que nos guardes de cualquier intención que busque glorificarnos a nosotros, busque méritos propios o busque alabanza. Te rogamos, Señor, que nuestra motivación, que nuestro corazón y nuestra mente busque en cada momento negar, sacrificar nuestra carne y dar la gloria a tu santo nombre. Que ese sea nuestro propósito, Señor. Que cada cosa que hagamos, que comamos o que hagamos, Señor, sea para buscar únicamente tu gloria. Y aquellos que son tus hijos, Señor, puedan escuchar en esta mañana tu voz y poner por práctica esta verdad que tú hoy has compartido con nosotros. Bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, porque tú te entregaste a nosotros sin reserva y porque lo diste todo para que nosotros podamos disfrutar de tu presencia. Así sea pues también nuestras vidas para con aquellos que te necesiten, Señor, para llevar tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos.